Bienvenidos a este primer día del año y con este primer día comenzamos con una enseñanza práctica y creo que de gran impacto para todos nosotros y que nos sirva para, pues no solo este año, sino para toda la vida. Hay personas que se lamentan por sus decisiones equivocadas a veces sus comportamientos, sus procesos de pensamiento. Y queremos entrar primero para ver algunas de las áreas que son trampas y cómo romper con ellas, pero también para tomar ese salto hacia lo que Dios tiene para nosotros, porque es ahí donde tenemos garantizado que en lugar de vivir con lamentos por nuestra vida, nuestra situación, nuestras decisiones, vamos a saber que fueron guiadas por Dios y que como dice el Salmo 1, y todo lo que hace prosperará. Así que entremos en este tema. El compromiso con mi iglesia, con cada uno de ustedes, es de llevarlos al nivel más alto posible. Y este mensaje es importante en ese sentido, porque queremos ver todo lo que Dios tiene para ustedes. Queremos ver una iglesia donde las personas prosperan en el sentido auténtico, bíblico, no en el sentido mundano, porque tal como define la mayoría de la gente la prosperidad, pues buscan que aquellos astros del cine que después uno descubre que se quitaron la vida, sino que en la bondad que Dios tiene y al entrar en el lado negativo, vamos a ver el lado negativo y el lado positivo. Pero en el lado negativo entraremos para ver comportamientos que nos llevan precisamente al fracaso. Y antes de entrar en ellas, te hago esta pregunta. ¿Estás dispuesto o dispuesta a ir más allá de tus lamentos? O sea, ¿estás dispuesto a romper algunos ciclos tal vez que son autodestructivos? ¿Estás dispuesto a tomar nota de lo que vamos a hablar aquí? Porque son elementos muy importantes. Pudiéramos encontrar muchos más, esto no agota la lista, pero creo que son algunos de los que son vitales y son, repito, consejos prácticos, aunque ya en el lado positivo va a ser netamente el consejo de la escritora. Y en cuanto al lado negativo, hay personas que viven en su zona de confort. ¿Y qué? ¿Qué significa? Que pues no se arriesgan, no se esfuerzan, no luchan, sino que viven pues ahí acomodados. No, 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 no se preocupe. Y a mí me parece que nosotros aquí en Honduras, como país, esta es una característica. eh, Poca innovación, poco estirarse, poco luchar. Y, y si tú vives en tu zona de confort, ¿qué sucede? Que no verás algunas de las cosas bellas que Dios te ha preparado. Por ejemplo, hay personas que nunca viajan. Esa es eh, una de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque viajar te enriquece. Incluso poder vivir en otro país te abre la mentalidad de una manera tremenda. De que no solo como nosotros pensamos aquí en Honduras se deben hacer las cosas, sino que hay gente que tiene otras propuestas riquísimas. Y eso, salir de nuestra zona de confort es valiosísimo. Significa que te arriesgas, significa que estás dispuesto a confiar. ¿Por qué? Porque hay personas que al final de sus vidas miran para atrás
y dicen, hombre, me hubiera arriesgado, hubiera pues tomado un esfuerzo, hubiera salido de esa rutina de todos los días de hacer lo mismo y comer lo mismo y pensar lo mismo. Entonces, esta es una que, claro, no, la fe nos lleva a esto, porque la fe es un atrevimiento. La fe es de estar dispuestos a confiar en Dios. La segunda, cuanto al lado negativo, es vivir para el qué dirán. O sea, vivir para las otras personas. Vivir para qué piensa otra persona, qué piensa de ti. Y, y confío que estas palabras te sirvan para no vivir y no estar pendiente de cómo te miran los otros, si te aprobarán, si hablarán bien o mal de ti, sino que mirarás a Dios y lo que Dios tiene para ti. Pero te voy a dar un secreto, que cuando tú vives con esos valores, con esas aventuras de Dios, te van a respetar 1.000 millones de veces que si tú andas pensando si la gente te va a aceptar o vas a impresionarlo. Esto es especialmente importante para las damas y los estudios muestran que ya de una edad madura, que gran porcentaje de las mujeres se lamenta de haber estado preocupadas en qué dirá la otra gente y en tratar de ganar la aprobación de la otra gente. Y te voy a decir algo, no hay trampa más grande que estar pendiente de si la otra gente te va a aceptar o va a decir bien o mal de ti, porque en realidad es lo más insignificante, es burdo, es que es vano estar buscando que la gente te vea bien. ¿Por qué? Porque te interesa, no lo que diga la otra persona, sino lo que Dios dice de ti. Porque Dios tiene buenos planes para ti, las intenciones de Dios son perfectas, el amor, la preocupación de Dios por ti es rica y es buena. Entonces, en lugar de estarte enfocando en las otras personas, enfócate en lo que Dios dice de ti. Y el tercero, enfocarse en lo negativo. Y claro, todo esto nos lleva a lamentar, a la lamentación. ¿Por qué? Porque estar viviendo una vida en lo negativo, pues significa que te pierdes la belleza, la riqueza, la alegría de lo que es la vida. Según los estudios, tenemos 80.000 pensamientos en un día, imagínense ustedes. Y en la mayoría de las personas, el 80% de esos pensamientos son negativos. ¿Se acuerdan ustedes de Filipenses 4:8? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice la palabra de Dios, en esto pensar. Tenle cuidado porque esto te roba, primero, de la alegría de la vida. Pero segundo, es de lo más que repudiable. Una persona que solo ve lo negativo, tú y yo la evitamos. Pero tercero, que, que lo que Dios tiene para nosotros es bellísimo. Y entonces vivir con lo negativo significa que nos estamos estafando nosotros mismos de esa vida en abundancia que Cristo tiene para nosotros. Porque bueno, lo dice Filipenses 4:8, pero tantos pasajes más que hablan de que tú caminas con Dios y que Dios es tu Padre y cuida de ti y que Dios tiene ¿por qué? Un entusiasmo,
una expectativa enorme de lo que va a suceder en tu vida porque Él la lleva. Cuatro, el lado negativo es no soñar. ¿Qué sucede? Que a veces nos acomodamos tanto que no soñamos, no decimos, Señor, esto es lo que yo deseo. Por ejemplo, aquí está con nosotros hay una persona que es grande soñadora y yo admiro su vida y su espíritu de lucha por todo lo que mire, pastor, que esto es lo que voy a hacer y sueña de una manera bien bonita. Me encanta, me encanta. Am, te voy a retar a que comiences a permitir que Dios te dé sueños que vengan de Él. Eh, Miren, un caso que yo sé que fue un sueño del Señor. Él me llamó para el ministerio, me dijo para prepararte, vete a estudiar. Conseguí una beca, fui a sacar una maestría en teología y cuando ya iba a terminar, comencé a soñar, es decir, Señor, yo quisiera ir a servirte en el país que tiene más necesidad del Evangelio. Y fue un sueño del Señor. Y cuando descubrí que era España, comencé a orar, Señor, ¿quieres que vaya a España? Y sentí que el Señor me dijo que sí. Miren, ese sueño me transformó la vida. No solo porque allá conocí a mi esposa, esa fue una de las transformaciones ricas y bien bonitas, sino porque todo lo que me abrió, todas las vistas, las posibilidades, allá conocí INSTE y tengo la dicha de levantar INSTE con un equipazo en todos los países de América Latina. Pero eso viene a través de un sueño que Dios me dio. Y yo te digo lo mismo, deja que Dios te dé sueños y que sueñes cosas, o sea, que no digas, bueno, yo aquí me quedo y me voy todos los días y no, sueña las cosas chulas. Ahora, evidentemente que esos sueños Dios los confirme. Y en la segunda parte vamos a hablar de algo importantísimo, que es el consejo, para que no te pongas a soñar alguna chifladora que más bien te lleve a la destrucción. Pero sí, el soñar, decir, Señor, yo quisiera, y esto es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque te enriquece. Dentro del lado negativo, hay personas que le tienen temor al fracaso. Y todas estas están relacionadas y no están dispuestas a arriesgarse por temor al fracaso. Entonces, de nuevo, esa vida de, pues aquí estoy y te quedas y te habitúas y pues que vas a la casa y te sientas y de ahí al trabajo y regresa y te sientas, enciendes la tele. Pero no, el no tener temor al fracaso significa pues a veces unos atrevimientos santos y sanos. O sea, no te vayas hacia el camino que no es, por favor. Pero hay personas que comienzan una empresa y dicen, no, yo esto lo voy a hacer. Y ven el favor de Dios y ven cosas deleitables y crean gran favor y gran beneficio para muchísimas personas. Así que no le tengas temor al fracaso, esto es importantísimo. El sexto del lado negativo es no autoadministrarse. Ahora, ¿qué es esto? Tengo aquí un libro eh, más un artículo que un libro de Peter Drucker. Drucker es el padre de la administración moderna, es uno de los pensadores más importantes en lo que es la gestión, la administración.
Y Drucker dice que el elemento más importante para un líder es la autoadministración y que eso significa varios elementos, no voy a poder entrar en todo ello, pero entre lo importantísimo que señala Drucker en la autogestión es conocer uno sus limitaciones y sus defectos para que uno se enfoca en lo que uno hace bien. Y entonces te, te concentras en tus fortalezas. Pero y de ahí habla de la autoevaluación. De hecho, ustedes podrán leer ese artículo de Drucker, creo que está en español. No creo, sé que se consigue en español. Y dice dentro de este artículo que sale en el Harvard Business Review, dice los grandes triunfadores de la historia, Napoleón, Da Vinci y Mozart, siempre se las han arreglado solos. En gran medida, eso es lo que los convierte en gran triunfadores, pero son raras excepciones. O sea, se la han arreglado solos, es que se administran ellos mismos, sí. Pero son raras excepciones, tan inusuales tanto en sus talentos como en sus logros, que se los puede considerar fuera de los límites de la existencia humana ordinaria. La mayoría de nosotros, incluso aquellos con dotes modestas, tendremos que aprender a gestionarnos a nosotros mismos. Ah, ok. No, no, no. Entonces, lo estoy explicando mal. Hay personas que ellos son grandes administradores y no necesitan mayor esfuerzo, pero la mayoría de nosotros tenemos que tomar la iniciativa de administrarnos. Tendremos que aprender a desarrollarnos. Tendremos que ubicarnos donde podamos hacer la mayor contribución. Y, y en realidad, yo creo que este es el fallo de la mayoría de las personas que no avanzan en la vida, que no saben cómo administrar sus vidas, cómo manejarse a sí mismos. Y este artículo de Drucker, que repito, se consigue en español, eh, es una gran pista eh, para poder ayudarte a administrarte a ti mismo. Y el último del lado negativo es no escuchar consejo. Aquí está Rosibel con nosotros y Rosibel siempre decía, el que escucha consejo llega viejo, decía. Y a veces porque me daba consejos que no le escuchaba. Pero este libro, bueno, por ejemplo, es un ejemplo. Buenos líderes hacen grandes preguntas. Y John Maxwell, que es uno de los máximos asesores de empresarios del autodesarrollo, respetadísimo a nivel mundial, mundial. Yo tengo más de 50 libros de él, no los he leído todos, pero es un fuera de serie. Y este libro dice que un buen líder hace preguntas y buenas preguntas. Significa que, que buscamos escuchar a la gente que nos pueda decir, mira, Juan, para que eso lo hagas bien, yo te aconsejo esto, esto y esto. No tienen idea al administrar INSTE en tantos países la necesidad que tengo y el beneficio que me ha dado tener buenos consejeros. Yo tengo un equipo de consejeros y tomamos las decisiones consensuadas, pero hay personas que no les gusta escuchar consejos. Ahora, escuchar consejos no significa que automáticamente lo vas a aplicar sin reflexión, sin criterio, no es eso. Es que sepas preguntar, mira, ayúdame, que tengo una decisión difícil.
y buscar de manera deliberada que te puedan dar consejos. Y de ahí saber escuchar el buen consejo. Ahora, esto es vital. Esto definitivamente que es vital. Si alguno tiene oportunidad de leer ese libro, se lo recomiendo definitivamente. Y había uno más, dije que este era el último, pero uno más. Y esto a mí me entristece en nuestro país. Lo poco que he observado que la gente lee libros. Si tú quieres tener una mente fecunda, si tú quieres tener grandes ideas y si tú quieres mejorar y avanzar, tienes forzosamente que leer buenos libros. Miren, hoy hay tantos libros cristianos buenos, pero es que son, es que a punta de pala. Cuando yo me entregué al Señor hace 50 años, había buenos libros, pero hoy es que eso ha crecido de una manera exponencial. Les voy a poner algunos, pero en realidad son tantos libros. Miren, aquí en esta laptop, solo esta laptop, en dos de las bibliotecas, la de Kindle, que es de Amazon, los libros de Amazon, y otra biblioteca que es de estudio de la Biblia, que se llama Logos. Tengo 20,000 libros. Si yo leyera uno de esos libros al día, ¿tardaría cuánto? Tardaría 80 años para leer uno al día. Claro, no los he leído todos, no los voy a poder leer todos, pero todos los días, y tengo como 20 libros que tengo abiertos y estoy leyendo, todos los días estoy picando de esos libros, enriqueciéndome del buen pensar de las personas. Y para mí es trágico ver cuántas personas, cristianos, cuántos líderes que no leen nada. Uno pregunta, ¿ya has leído algún buen libro? Pues no, no, no me gusta. O te dicen, bueno, sí, y te hablan de unos libros que son inconsecuentes. No necesitas. ¿Por qué? Porque leer un buen libro es como sentarte con una persona sabia que domina un tema y que te exponga su corazón y todo lo que sabe sobre ese tema. Eso es un libro. ¿Cómo te vas a perder eso? Bien, les voy a poner algunos libros buenos, pero esto solo es para picarnos, porque hay tantos, pero tantos libros buenos. John Maxwell, que ya lo mencionamos, Desarrolla el líder que está en usted. Este es un libro buenísimo. Otro, miren, esto a mí me revolucionó el lado positivo del fracaso. Y el estudio que hace Maxwell sobre la necesidad de fracasar, la riqueza del fracaso y poder usar el fracaso como un trampolín para ir para adelante. Una exquisitez. El liderazgo, principios de oro. Aquí pongo tres, pero repito, más de 50 lo que tengo de él. No los he leído todos. Lee Strobel, también una exquisitez. Es uno de los apologistas más respetados en el día de hoy. Un, eh, un periodista investigativo que se convierte a Cristo y de ahí sus libros, pues son investigaciones con las máximas autoridades del mundo sobre algunos temas. Son una exquisitez. El hombre tiene muy buena pluma. Este es un ejemplo de uno de los libros de Strobel. Am, John Lennox, miren, John Lennox, uno de los pensadores, doctorados a manos llenas, teología, filosofía, matemáticas y ciencias. Imagínense ustedes en Oxford, eh, en la otra, en Cambridge y Oxford, y maestro ahí en esas universidades a ese nivel. Y el hombre, con su espíritu afable y respetuoso, te presenta pues unas posturas que despedazan las chifladuras de la gente que se opone a la fe.
Este libro es uno del montón de libros que ha escrito Lennox. Yo de Lennox creo que tengo como 20 libros también y no los he leído todos, pero es exquisitez pura. Bueno, ese era el lado negativo. Ahora vamos a entrar en el lado positivo. Y si ustedes se fijan, hasta aquí hemos estado hablando cosas prácticas y cosas en realidad que son sencillas y que puedes ir viendo, aplicando para transformar tu vida, para que tu vida pues tenga todos esos matices positivos, lindos. Porque aquí decimos las propuestas de Dios que transforman, traen bienestar, levantan el ánimo, alegran el corazón, son productivas y crean admiración en las personas que te rodean. Y esto sí es cierto, porque es todo lo que Dios toca tiene estas características. Y cuando Dios pone su mano en tu vida y dejas que Él obre, esto es lo que vas a encontrar. Entremos en ellas. El primero, del lado positivo, que vivas en la palabra. Este versículo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el otro día que predicamos y usamos este pasaje, pregunté, ¿qué es lo que alumbra tus pies? ¿Qué es lo que alumbra tu camino? ¿Será la palabra de Dios, la historia de Dios? ¿O serán historias de otras personas? Marx, que era un satanista, eh, ¿cómo es que se llama? Mahoma, que según los máximos especialistas también tuvo un encuentro satánico, que de ahí nace lo que es el Islam. Pero si tú vives en la palabra, entonces Dios te va a hablar, Dios te va a transformar, te va a decir, eso no es correcto, aunque eso precisamente tiene que ver con el próximo punto. Eh, pero Dios te va a dar dando su mente, porque la Biblia contiene la mente de Cristo y te va a ir transformando tu mente y tu corazón. Eh, yo no puedo concebir que un cristiano no lea toda la Biblia todos los años. No lo puedo concebir. Es que, ¿cómo te vas a perder? No tener toda la palabra de Dios y cada año volverla a refrescar. Y te voy a decir algo, porque yo ya llevo años haciendo eso. Cada vez es más rica, cada vez es más fácil escuchar la voz de Dios cuando estás leyendo la Biblia. Así que vive en la palabra. Hemos puesto en el WhatsApp de la iglesia un plan de lectura anual para que todos los días vayas leyendo y la vayas leyendo todos los años. Segundo, esto es importantísimo. Estamos hablando de las lamentaciones y las vidas que tú dices, pues no hay provecho, que veas tu vida con tristeza, que qué decisiones más malas he tomado. Y a veces todos cometemos errores, a veces todos pues hacemos lo que no deberíamos haber hecho y no lo estoy justificando, sino diciendo que a veces eso sucede. Y cada día podernos renovar con las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Eso significa que tú pases tiempo con Dios y Dios te muestre sus misericordias, que te diga, estoy contigo, que te diga, yo tengo planes para ti que son riquísimos. Este pasaje que vamos a ver aquí de Lamentaciones es importantísimo porque el libro de Lamentaciones lo escribe Jeremías después de la destrucción de Jerusalén, cuando el pueblo de Israel de manera obcecada y obstinada rechaza a Dios, rechaza sus caminos, rechaza el pacto que Dios había hecho con ellos. Y Dios pues permite
que caiga sobre ellos el peor juicio, que es cuando los ejércitos de Nabucodonosor II destruyen a Jerusalén, el siglo sexto antes de Cristo. Y, y en ese escenario terrible de la destrucción de Jerusalén, am, y él llorando y pues viendo la tristeza. Y pues la destrucción de Jerusalén se da después de un asedio largo en que las madres se comían a sus propios hijos cuando habían muerto de hambre. Pero miren lo que dice aquí Lamentaciones. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, hablando de Dios. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Está hablando lo terrible, lo que experimentaron con la destrucción de Jerusalén, el asedio bajo los babilónicos. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Este es el cuadro que pinta de la miseria que él sentía por lo que sucedió en su país, con sus seres queridos. Pero llega y dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Miren ustedes, en ese cuadro terrible, terrible. Te aseguro que tú, cualquier situación terrible que hayas experimentado, no se acerca, pero ni por leguas a lo que Jeremías estaba experimentando en ese momento ante la destrucción de Jerusalén. Y dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son, esto es importante, cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Mis hermanos, no puedo destacar suficientemente la importancia de que tu caminar con Dios, a pesar de que, qué sé yo, la embarras, que tomaste malas decisiones, pero que puedas llegar y conocer la misericordia de Dios, que le busques por la mañana y que Dios derrame sobre ti su Espíritu Santo, que te levanta, que te cambia, que te transforma, que ves tu vida de una manera muy distinta. Y eso nos lleva al tercer punto que es vital. Aprende lo que es el arrepentimiento profundo, parte de nuestras, en realidad de las dos cosas anteriores, de nuestro devocional con Dios, que pasamos tiempo con Él, y su palabra, porque Dios nos habla a través de su palabra. Y es donde tenemos la gran dicha y la gran grandeza de poder reconocer nuestros pecados y poder llorar, reconociendo que hemos pecado, reconociendo de que no llegamos al, a ese nivel alto de Dios. Y en lugar de justificarnos, en lugar de negar, no, no pasa nada, en lugar de echarle la culpa a otros, nos lloramos y nos arrepentimos delante de Dios. Por eso Jesucristo en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los que lloran. Está hablando de la aflicción al reconocer la bancarrota nuestra, al reconocer nuestros corazones que son egoístas, que, que buscan lo suyo, que a veces actúan con maldad. Y dicen, porque ellos son esas personas los que tienen la capacidad de arrepentirse. Y no solo por su pecado, sino por el pecado de la sociedad que les rodea. Y dice Jesucristo, ellos recibirán consolación. El cuarto de los consejos positivos, ya tocamos esto. Busca buen consejo. El pasaje de Proverbios es vital
hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Necesitamos que gente nos dé buen consejo. Qué tristeza me ha dado a mí como pastor ver la cantidad de veces que gente ha rechazado el consejo. Y después los ves que estrellan su vida, que estrellan relaciones, que dañan otras personas por no querer escuchar buen consejo. Pienso en un líder que conocí, no de la iglesia nuestra, y, 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 y de verdad que me dio un pesar. Me pidieron unos amigos que lo asesorara, que lo aconsejara, y la verdad que estaba metido en buenos líos él, morales. Y llegó y yo quise ayudarle. Es una persona que yo quiero mucho, pero no supo escuchar el consejo. Claro, el consejo era clarísimo, el consejo de la escritora. Pero él estaba encaprichado, su corazón ya lo tenía dominado por el pecado. Y el hombre pues fracasó, fracasó, fracasó. Lo digo con una tristeza, pero, pero yo digo, ¿y cómo podemos despreciar el consejo? Repito, eh, no es, cuando uno busca consejo, no es una camisa de fuerza, pero sí tener la humildad y la sabiduría de poder escuchar. Miren, la iglesia nuestra, yo he dado cantidades de consejos, pero cantidades a manos llenas de personas que no han querido escucharnos. Y me da tristeza porque después uno ve que el desprecio del buen consejo tiene consecuencias. Después ves personas que fracasan, que eh, cometen errores innecesarios, que se meten en líos, que pecan por no querer recibir buen consejo. Y el lado positivo, el quinto, ponte en una situación donde Dios pueda hacer milagros en tu vida. Esto es bien bonito. Si se acuerdan ustedes el pasaje donde Jesús se acercó a la barca, los discípulos estaban remando de noche, estaban afanados, eh, y Jesús se acercó caminando sobre el lago. Y entonces aquellos se asustaron, dijeron, es un fantasma. Pero Pedro, miren ustedes, Pedro bueno, cuando tiene un fantasma, Jesús le dice, no soy yo, no tenga miedo. Pero entonces Pedro le responde, oígame bien, espero que estés escuchando. Y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro se puso en una situación donde Dios hizo un milagro, pero impresionante. Y salió de la barca Pedro, y ustedes saben lo que sucedió. Comenzó a caminar sobre las aguas. Pero esto es una realidad para cualquier cristiano. Y hay personas que no están, todo lo que hemos dicho hasta aquí, porque están cerrados. Perdón, perdón, que me llamaron. Están cerrados y no, mira, es que todo lo que hemos estado diciendo, cuando sales de tu zona de confort, cuando te arriesgas, cuando estás dispuesto a confiar en Dios, cuando lees su palabra, cuando tienes el corazón limpio, cuando recibes sus misericordias, y entonces te pones en una situación y dices, Dios, yo quiero ver tu mano. Y a veces es un atrevimiento. Y es bueno recibir consejos para que esos atrevimientos pues no sean el que no que sean atrevimientos hacia lo que Dios tiene para ti y no hacia una chifladura. Pero te repito,
Ponte ahí, en un lugar, y dile, Dios, aquí estoy. Yo quiero ver tu mano. Pero vas a ver su mano. Te va a sorprender. ¿Y qué sucede cuando tú ves la mano poderosa de Dios? Primero, mientras más la veas, más te admiras de Él. Y mientras más suceda eso, más milagros vas a ver. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a, pues, a confiar en Él, porque tienes esa relación con Él. Pero te voy a decir algo, esto, ver su mano poderosa en tu vida, es de lo más rico y lo más bello que existe. Porque es ver a Dios y decir, uy, esto Dios lo hizo. No hay otra forma, solo Dios lo pudo hacer. Así que esto es lo que tengo, mis hermanos. Voy a terminar de grabar.